Bueno, en el caso de arriba, compañeros, la temperatura aumenta. Dice, el punto de inicio de la temperatura es 37 grados centígrados en español, 86.6 Fahrenheit para los gringos. Dice, la temperatura corporal aumenta por encima de lo normal. Ahí donde está bailando el cursor, dice, la temperatura corporal aumenta por encima de lo normal. Es cuando tenemos fiebre. ¿Sí? Fiebre es el término correcto, nada de calentura. Fiebre o hipertermia. Más técnico todavía, ¿no? Dice, las señales del cuerpo o el cerebro manda señales a los vasos sanguíneos para dilatarlos. Fíjense, cuando hace frío los constriñe, los hace que se cierren. Hay una constricción de los vasos sanguíneos cuando hace frío. Pero cuando la temperatura aumenta, cuando la temperatura en lugar de disminuir aumenta, nuestra temperatura interna, los vasos sanguíneos, por una señal del hipotálamo, los vasos sanguíneos se dilatan, se abren más, y las glándulas sudoríparas empiezan a secretar sudor, empiezan a sudar, ¿sí? Porque ese sudor va a extraer el calor excesivo que el cuerpo tiene, porque ese calor excesivo puede matar, puede desnaturalizar proteínas, les cambia su forma, y las proteínas regulan todo en el cuerpo. Entonces el cuerpo empieza a padecer, ¿sí? Por ese exceso de calor, porque sus proteínas del cuerpo, con el calor excesivo, se están empezando a desnaturalizar, y entonces es peligrosísimo porque las funciones normales se alteran. ¿Qué pasa luego? Que con eso que hace el cuerpo, de empezar a sudar, de empezar a expandir los vasos sanguíneos para liberar calor, la flechita que sigue aquí dice, el calor corporal disminuye, ¿sí? Disminuye y se equilibra con el calor del alrededor. Finalmente la temperatura corporal alcanza los valores normales. Esto debería pasar de manera normal. Desgraciadamente este mecanismo no es insuficiente, y por eso muchas veces tenemos que agregar compresas de agua fría para que esas compresas extraigan ese calor excesivo. ¿Qué es lo que puede producir un calor excesivo? Una hipertermia dentro del cuerpo, principalmente infecciones por virus o bacterias. Principalmente algunos procesos cancerígenos, como la leucemia, que causa demasiada fiebre. Algunas enfermedades, por ejemplo, inclusive tienen ese nombre: fiebre tifoidea, fiebre reumática. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que analizar, ¿sí? ¿Qué factor ahorita fue que se analizó? La temperatura. ¿Cuál es la temperatura normal? 37. ¿Qué le puede pasar? Disminuir o aumentar. ¿Sí o no? Si disminuye, el cuerpo reacciona de una manera. Si aumenta, reacciona de otra manera. Y también podría ser aquí el pH. Y podría ser aquí que suba el pH o que baje. Podría ser, por ejemplo, la invasión de un patógeno. Que un patógeno altere el equilibrio normal del cuerpo. En fin, muchas cosas más. Una emoción muy, por ejemplo, una emoción negativa, como la tristeza. Hay hormonas que tienen que liberarse en el cuerpo para que esa emoción negativa no lleve a la depresión. O a veces hay emociones positivas, por ejemplo el éxtasis en la relación sexual. No puede mantenerse el cuerpo en éxtasis durante mucho tiempo porque aumenta los niveles
de glucosa, aumenta la presión arterial, aumenta el ritmo cardíaco, y si la persona se mantiene mucho tiempo en estado de excitación gigantesco, que es tener un orgasmo, por ejemplo, puede venirle un colapso. Entonces, ni las emociones placenteras, ni las emociones negativas de tristeza, de dolor, de ansiedad, de frustración, pueden mantenerse por mucho tiempo. Entonces el cuerpo empieza a disminuir la cantidad de hormonas o de neurotransmisores, o produce otros neurotransmisores para que ni se vaya al fondo de la depresión esta persona, ni se vaya al límite del éxtasis o de la alegría, porque ambas emociones ya están salidas de control. Espérenme tantito. ¿Vale? Entonces debe haber un equilibrio siempre. Y esas son las asas de retroalimentación. Y ahorita vamos a ver qué significa retroalimentación. Hay dos tipos, negativa y positiva. Ahorita las estudiaremos. Muy bonitas.